estén acompañando en cada sesión y lo han venido haciendo. En esta ocasión es para mí un gran honor presentar a la doctora Yair Hernández, además que es un excelente médico, de verdad les quiero decir, les quiero compartir que es una excelente persona, una calidad humana de veras enorme. Van a sacarle mucho provecho a esta sesión, se los garantizo. Yairita tuve el gusto de conocerla en el CONDE, ella estuvo en el CONDE, ahí se formó, ahí hizo su residencia, hizo también retina ahí, y ahorita se fue al hospital de Nuestra Señora de la Luz, donde estaría escrito, y además es speaker de Alegra en este momento. Quiero hacer nada más un breve comentario, porque luego se van a retirar algunos. Pasó una situación un poquito incómoda en el chat que tenemos del colegio, ahí por si lo leen. Miren, esas cosas están ajenas a mí, de verdad. Ustedes lo saben, cuando hice el chat, lo que puse, pues, no sé si lo recuerdan, que era precisamente, más, yo jamás no mando ni siquiera felicitar cumpleaños, y no por grosera, sino para que no se empiece a desviar el chat para lo que fue creado, ¿verdad? Entonces, yo pido una disculpa por eso, no tengo nada que ver. Ahora sí que cada quien es libre de opinar y de hacer lo que quiera, y ahí sí no puedo hacer nada. Doctora Elvira, buenas noches. Por ahí yo les pido, por favor, por ahí no me salieron alguien del chat, ¿sabes? Me da mucha tristeza porque es la manera como nos comunicamos. Espero que lo reflexionen y pues podamos tener la capacidad de tomarlo como que fue algo no muy caso, pero que tenemos la capacidad de hacerlo a un lado, ¿verdad? Angelito, bienvenida, es todo tuyo. Te agradezco otra vez que hayas aceptado, de verdad. Me da gusto tenerte aquí. Gracias. Buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar. Tarde, ¿verdad? La sesión. Y pues la idea de esta plática es como enfocarnos un poquito en la parte de la utilidad de Osurdex en el manejo del edema macular. Y pues definitivamente pues todos tienen mucho, yo creo que todos estamos en contacto con el edema macular, es la principal causa o una principal causa de consulta oftalmológica. Y pues bueno, pues esto sabemos que el edema macular se considera hoy el primer signo de inflamación de la retinopatía diabética. Es más, la retinopatía diabética se considera una enfermedad inflamatoria, definitivamente. Y pues la incidencia, como lo vemos, es realmente elevada en los pacientes tipo 2 de edema macular. Estoy hablando, en los tipos 2 pueden tener un porcentaje de edema macular en el 28% y el tipo 1 se puede presentar hasta un 18%. Y esto pues es prácticamente mucho de lo que conocemos, las consecuencias de la hiperglicemia, todo lo que nos puede causar desde sobrecarga metabólica, los productos de finales de glucación avanzada, pero lo que me quiero como enfocar un poquito son en las principales alteraciones que pueden estar asociadas al edema macular y cómo el papel de las células gliales y de las células de Müller están tomando un papel en la etiopatogenia o en la etiología del edema macular, que eso es lo que nos puede explicar que entonces el edema macular ya no solamente es un problema de la permeabilidad vascular, que sino es un problema neuronal. ¿Y cómo lo podemos constatar? Pues el paciente que le dan 8 inyecciones de tratamiento con antiangiogénico, igual que con cualquier otro tratamiento, y no mejora visión. Entonces definitivamente pues es un problema que también está que también toma un papel las neuronas de la retina neurosensorial. Y bueno, definitivamente el edema macular lo vamos como a enfocar en dos tipos, el intracelular o el intercelular. Intracelular, ¿a qué nos referimos? A la inflamación de la célula de Müller. Ahorita lo vamos a ver más adelante en un video, pero cómo la célula de Müller se encarga de mantener la neurona sana, o sea, el cono, bastona, la célula bipolar totalmente sana. Y lo que normalmente nosotros manejamos pues es el edema macular secundario a alteración de la barrera hematoretiniana tanto interna en los vasos retinianos o externa en las células del EPR. Y antes de ver más un poquito del video, esta imagen lo que trata de mostrarnos es cómo realmente, por ejemplo, aquí es un corte de la retina neurosensorial,
diferentes y que son causantes del edema macular. Esto es una imagen de la célula de Müller y como nosotros decimos, bueno, barrera hematorretiniana, el vaso sanguíneo, cuando están como implicadas todas las células o todas las uniones intercelulares y si se afectan van a causar edema macular, pero como hoy toma un papel importante en el plexo superficial o en la retina interna, las células gliales y las células de Müller. Entonces, para que nosotros podamos ir como comprendiendo esta situación, está perfecto, no. Esta situación, pues entonces caemos hacia la barrera hematorretiniana externa como las células del EPR y esta imagen lo que nos trata de decir cómo hay muchas células ocludina, claudina que se encargan de la unión de las dos células del EPR y cómo ya está bien establecido en esos pacientes diabéticos cuando haces una tinción de esas uniones estrechas y adherentes, cómo están afectadas en el paciente con diabetes. Como si nosotros podemos encontrar pacientes con edema macular y que aparte tienen líquido subretiniano y por qué hay pacientes que no tienen líquido subretiniano. Entonces esto es muy importante porque te dice que en la membrana limitante interna hay definitivamente proteínas de uniones adherentes y estrechas y cuando esa membrana limitante externa está alterada, pues es la razón por la que hay acúmulo de líquido subretiniano. ¿Y por qué es importante? Porque entonces sabemos que el paciente con edema macular que tiene líquido subretiniano es principalmente inflamatorio. O sea, el componente inflamatorio es más importante que un componente con factor de crecimiento endotelial. Y esto nos lo trata de explicar en este video que vamos a ver aquí en algunos lados. Voy a parar un poquito para que lo analicemos, porque lo que queremos es correlacionarlo con lo que nosotros encontramos en la clínica. Denme un segundito. Al entrar en el ojo, la luz es proyectada en la retina donde activa los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los fotorreceptores provienen la luz impulsos reflejan hasta el cerebro donde se producen las imágenes. Interaccionando con los fotorreceptores se encuentran varios tipos celulares, entre los que se incluyen las células de la microglía y las células de Müller. Estas son esenciales para el funcionamiento normal de la retina. En la retina sana, las células de la microglía son necesarias para mantener la homeostasis neuronal y la correcta respuesta inmune. En condiciones normales, las células de la microglía se activan para producir inmunomoduladores como la interleucina 10, interleucina 13, interleucina 4, que están implicadas en el mantenimiento de la homeostasis. Las células de la microglía también actúan como sensores de retorno neuronal y contribuyen a la protección neuronal y a la remodelación de tejidos. La migración de las células de la microglía entre las capas externas e internas de la retina y su salida a través del epitelio pigmentario mediante canales transcelulares es un proceso fisiológico normal. Las células de Müller mantienen la homeostasis de la retina, contribuyéndose a la supervivencia de los fotorreceptores y las neuronas, que son responsables de mantener la estabilidad estructural de la retina y modulan el equilibrio lúdico y iónico de la misma. Las células de Müller pueden guiar la luz hacia los fotorreceptores y amortiguar deformaciones mecánicas de la retina. La actividad neuronal de los fotorreceptores conduce a un incremento de los niveles de potasio extracelular. Las células de Müller captan el exceso de iones potasio a través de los canales KIR 2.1. Cuando el potasio sale de la célula, arrastra consigo moléculas de agua que salen a través de canales de acuaporina y se liberan al torrente sanguíneo. Las células de Müller también realizan otras funciones, principalmente relacionadas con la supervivencia de los fotorreceptores. La fisiopatología del edema macular diabético es compleja e implica la activación de señales inflamatorias que provocan un desequilibrio entre la entrada y la salida de fluido. Este desequilibrio produce acumulación de líquido en la retina y origina edema intracelular y extracelular. La hiperglucemia crónica origina un estrés oxidativo con activación de la microglía, reclutamiento de leucocitos y liberación de citoquinas inflamatorias como la interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF y también el BF. El incremento de estas citoquinas provoca la migración de más células inflamatorias a la retina. Las células de la microglía, cuando se activan, migran al espacio subretiniano. En la retina diabética, el tránsito normal de la microglía a través del epitelio pigmentario está alterado, lo que... Aquí nada más lo quería parar un poquito para algo. O sea, cuando empezábamos a platicar y que veíamos en la primera imagen cómo las células de microglía solamente viven en las capas internas de la retina.
¿Qué pasa cuando esas células de microglía se activan por la retinopatía diabética? Pues como lo explicó, se van a producir mucho más sustancias, interleucina 6, factor de necrosis, y todo eso va a hacer que la microglía activada viaje, y si se recuerdan al principio del video, como esta microglía que normalmente se tiene que ir desechando, tiene que ir viajando a través de los poros del EPR, eso se llama transitosis. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Eso está disminuido, por lo tanto la microglía activada viaja y se acumula debajo de los bastones, o bueno, de los fotorreceptores, y entonces empieza a dañar al fotorreceptor. ¿Por qué aquí para el video? Porque si ustedes se dan cuenta cuando ven un OCT de un edema macular, se ha visto que esos puntos como hiperreflécticos que de repente pueden verse en el OCT puede estar asociado a esa microglía que está activada o a lípidos, que normalmente era lo que estábamos pensando. Pero realmente si tú tienes muchos puntos hiperreflécticos, significa que hay mucha microglía y que ese edema macular está teniendo más un componente inflamatorio con producción de interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral. Y ahorita vamos a ver más adelante si esta microglía daña al EPR, se abren los poros del EPR, empieza a pasar el líquido a través del EPR y va a haber un componente de líquido subretiniano. Entonces podemos como concluir que puntos hiperreflécticos y líquido subretiniano foveal es un componente de un edema macular principalmente inflamatorio. De la acumulación de microglía activada a nivel del espacio subretiniano. Las células de la microglía atrapadas continúan produciendo mediadores inflamatorios que amplifican la respuesta inflamatoria y al final conduce a procesos de apoptosis y degeneración neuronal. Simultáneamente, el aumento de los mediadores inflamatorios y el estrés oxidativo altera la capacidad de las células de Müller de mantener el equilibrio homeostático. La actividad de los canales KIR 4.1 de las células de Müller está disminuida, con lo que salen menos iones potasio de estas células. Sin embargo, se mantiene la entrada de potasio a través de los canales KIR 2.1 y de agua que entra por arrastre osmótico, produciéndose balonización celular con edema intracelular y pérdida de función de las células. El edema intracelular, la formación de quistes, la acumulación de fluido extracelular y el daño de los microvasos puede producir degeneración neuronal y pérdida de fotorreceptores. Además, el cambio de las uniones estrechas de las células del epitelio pigmentario de la retina, que se suele producir en la retina de los pacientes diabéticos, puede provocar la acumulación de fluido subretiniano como consecuencia del alegre estado. Las células de la microglía secretan citoquinas, quimioquinas y neurotoxinas como respuesta a la degeneración de la retina. El aumento de la permeabilidad capilar produce áreas de hipoxia y amplifica la respuesta inflamatoria. Una alteración continua de la barrera hematorretiniana produce fuga de fluido, proteínas y otras macromoléculas que se escapan al espacio retiniano extracelular, originando edema extracelular y engrosamiento de la mácula. Ozurdex libera dexametasona directamente a la cavidad vítrea a través de la tecnología innovadora de liberación sostenida innovadora. El implante libera dexametasona durante un periodo de aproximadamente 6 meses. Este se degrada lentamente a dióxido de carbono y agua y no precisa ser retirado quirúrgicamente. Los corticosteroides son agentes antiinflamatorios que modulan la respuesta inmune, previniendo la activación de la microglía y atenuando la expresión de mediadores inflamatorios. Los corticoides también modulan la actividad de las células de Müller a través de receptores específicos. La dexametasona interacciona con los receptores de corticosteroides de las células de Müller que restauran el aclaramiento de fluidos a través de la apertura de canales de potasio. Estos crean una vía de salida para los iones potasio acumulados, mientras que el agua sale a través de los canales de acuaporina. La dexametasona ha demostrado suprimir la proliferación y migración de células inflamatorias e inhibir la síntesis y liberación de múltiples mediadores inflamatorios. Por este mecanismo de acción suprime la proliferación y migración celular y también estabiliza la barrera hematorretiniana. Ozurdex aborda la inflamación local actuando sobre el edema intracelular y el edema extracelular. Y entonces, así, podemos como concluir que la etiología no solamente es el factor de crecimiento endotelial, o sea, nosotros tenemos todas esas citocinas proinflamatorias
que tanto interleucina 1 está implicada en la ruptura de la barrera hematorretiniana y la 6 y la 8 en esas uniones intercelulares. Y CAM1 también está, esas son citocinas proinflamatorias, y pues definitivamente se ha visto que en todos estos pacientes, cuando divides entre un control, uno no diabético y uno diabético, todas esas citocinas son estadísticamente más elevadas que en un paciente no diabético. Y otra situación, que si tú valoras a pacientes con diferente severidad del ETDRS, o sea, un ETDRS con severidad leve a un ETDRS con severidad alta, sí se ha visto que el factor de crecimiento endotelial casi no hay diferencia entre los niveles de severidad, pero en cambio todas las demás interleucinas, aparentemente mientras más aumenta la severidad de la retinopatía diabética, hay más implicación de citocinas proinflamatorias. Entonces, pues definitivamente, también es que cuando vimos en el video de que esa microglía viaja a través del EPR, se ha visto que también en el paciente diabético ese paso de la microglía a través de los poros del EPR está disminuida y por lo tanto está acumulada. Aquí lo que nos trata de mostrar esta imagen, cómo la microglía está teñida en las capas internas en un control y cómo en el diabético está acumulada encima del EPR. Y entonces eso es lo que platicábamos, de que entonces eso puede ser esos puntos hiperreflécticos que encontramos en pacientes con edema macular y muy probablemente asociados al líquido subretiniano, que son los puntos que vemos ahí. Entonces, con esto pues podemos como concluir que a pesar de que la retinopatía diabética es un problema donde la inflamación está involucrada, las barreras oculares, hay células inflamatorias, hay neovascularización, hay filtración por aumento de la permeabilidad vascular, existen dos situaciones que también se agregan, que es la disfunción de las células de Müller y la disfunción del EPR, la separación o la disminución, la separación de esas células del EPR que permiten el paso del líquido y el acúmulo de líquido subretiniano. Definitivamente todo esto va a llevar a un daño neuronal que, aunque nosotros podamos en un paciente desinflamar la retina, habíamos platicado que muchos de ellos no mejoran la agudeza visual. Entonces, pues con eso podemos concluir que la enfermedad, el edema macular, no es solamente una enfermedad de permeabilidad, sino es una enfermedad neuroinflamatoria. Y cuando nosotros conocemos la base o la probable etiología del edema macular, pues existen muchas opciones de manejo que todos conocemos y que ustedes conocen. Definitivamente el de uno de los medicamentos de primera elección o que mucho tiempo estuvimos utilizando para el tratamiento del edema macular es los agentes factor de crecimiento endotelial, pero actualmente existe pues una nueva, no una nueva, sino por ejemplo cuando mucho tiempo se utilizó la triamcinolona, sabemos que los esteroides es un medicamento que es útil en el tratamiento de edema macular. Y bueno, definitivamente los dos, tanto los glucocorticoides como los anti-PGF poseen esos efectos antiedematosos, pues a lo mejor va a actuar principalmente en el factor de crecimiento y a lo mejor el glucocorticoide pues no va a ser su primer foco y más las citocinas proinflamatorias. Pero ¿cómo actúa o qué hace los Urdex en el manejo del edema macular? Pues va a reprimir todas esas citocinas que habíamos platicado y que vimos en el video, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, estabiliza esas células, esa glía activada, también va a tener efectos vasculares como reprimir todas citocinas que alteren o que deterioren la barrera hematorretiniana y van a aumentar, algo muy importante de los Urdex, es que está bien establecido que aumenta esa zona occluder, o sea, esas zonas de unión entre las células, las hace más fuertes. Entonces, también va a reducir la inflamación tanto de las células de Müller intrarretinianas, de lo que decía el video, tanto manejando los canales de coaparina como manejando los canales que pasa el potasio, que son los del KIRS 2.1, que es el que está principalmente afectado. Y bueno, esto es prácticamente lo mismo, pero aquí a lo mejor en el video que salía cómo estaba la célula de Müller, que la vamos a poner como aquí, y esa célula de Müller va a estar en contacto con el fotorreceptor
vasoreceptor por el KIR 2.2 y con el vaso sanguíneo por el 4.1, y en los dos va a haber canales de aquaporina. ¿Qué se ha visto con el Osurdex? Que en el paciente diabético KIR 2.1 es el que se afecta más. Entonces entra bien el potasio, hincha a la célula de Müller, pero se ha visto que el Osurdex modula o aumenta la expresión de este canal en diferentes lugares de la retina y modula o aumenta la expresión de aquaporina, como lo podemos ver aquí. Entonces, en esta imagen lo que te trata de decir es que en el paciente manejado con Osurdex, con dexametasona, porque es un corte, aumenta los niveles, aumenta la expresión de canales 4.1 para que se desinflame la célula de Müller. Al igual que también va a aumentar la expresión y la distribución de los niveles de aquaporina. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando que nosotros pensemos y digamos, sí, el Osurdex es importante, ¿qué es lo que nos da miedo con el esteroide? Por los efectos secundarios. Definitivamente, yo voy a ser sincera, yo no me tocó el uso de triamcinolona. Yo todo lo que sé de triamcinolona es lo que he escuchado, lo que he leído, pero a mí no me tocó la época de triamcinolona y me tocó la época de Osurdex. Y definitivamente los efectos secundarios no pueden ser comparables con los de triamcinolona. Es un esteroide, pero está bien establecido que cuando nosotros diferenciamos el uso de dexametasona o los efectos secundarios de hipertensión arterial o de glaucoma y del desarrollo de catarata, pues se ha visto que tienen diferente afinidad cada tipo de esteroide. La triamcinolona es la que más tiene afinidad hacia la malla trabecular y hacia el cristalino. Por eso la incidencia de estas dos es mucho más elevada en triamcinolona que en dexametasona. Y aquí, en este metaanálisis, se puede ver cómo los pacientes que usan triamcinolona, un gran porcentaje va a tener hipertensión intraocular, y cómo los pacientes que usan dexametasona, el porcentaje, sí, es un porcentaje esperado. El Osurdex puede ocasionar aumento de la presión intraocular, ya está total, pero es un efecto secundario esperado y manejable. Cuando salió el Osurdex a la venta, se demostró muy bien que de todo el estudio y de todos los pacientes que les colocaron Osurdex, solamente uno necesitó una cirugía por glaucoma. La mayoría de los pacientes con Osurdex pueden mantenerse son aumentos transitorios de la presión y pueden mantenerse con 1 a 2 medicamentos, a diferencia de triamcinolona. La mayoría de los pacientes que usaban triamcinolona un gran porcentaje tenía que terminar en un tratamiento quirúrgico. Los efectos de la presión, también es una comparación de cómo en la triamcinolona el porcentaje de hipertensión es mucho más alto, a diferencia que la dexametasona. Y en esto ponemos como los estudios de los ensayos clínicos, el reporte de hipertensión en el MED Study, que fue el que se desarrolló para el manejo del edema macular. Y sí, el porcentaje de hipertensión aparentemente elevado de 41, pero de ahí solamente uno necesitó cirugía. Y en estos hablamos como de los estudios de vida real, que los estudios de vida real se supone que se asemejan más a lo que hacemos. No hay criterios de inclusión totalmente estrictos. La verdad es que los estudios de vida real ahora toman mucho auge para la decisión de tratamientos, y bueno, definitivamente ahí realmente no se ha visto que están elevados. Aparentemente a los pacientes en estudios de vida real pueden tener un 10% de una hipertensión transitoria, y casi siempre la mayoría puede estar con un tratamiento tópico en lo que se dura el tiempo de los Osurdex. Y un estudio actual del 2018, de apenas hace unos meses, se ha visto que cuando comparaban los resultados de triamcinolona con dexametasona, o sea, con Osurdex, pues definitivamente la triamcinolona tenía 2.4 veces más de aumentar la presión, a diferencia que dexametasona. Y lo mismo con la incidencia de catarata. La triamcinolona tiene 3.5 veces más que desarrollar catarata que una dexametasona. Entonces, los estudios al final concluyen que los dos efectos secundarios más importantes, que es la hipertensión y la catarata, son efectos secundarios esperados y que los puedes manejar, y por lo tanto eso te hace decidir qué paciente
puede ser más apto para este tipo de medicamento en el manejo de edema macular. Y bueno, aquí, para ver esos efectos secundarios, pues les quise traer un caso clínico, que ese es un caso clínico, pues un paciente mío de la consulta privada, no del hospital, de la consulta, pero la primera vez que lo vi fue en septiembre, no es cierto, en enero del 2017, y bueno, por baja visual en el ojo izquierdo. Él decía que el ojo derecho, pues realmente ese ya lo había perdido, había tenido una oclusión de vena, y él llega por baja visual en el ojo izquierdo que se presentó en septiembre. Cuando yo lo conocí, puedo considerar un ojo funcional único porque el ojo derecho está en movimiento de manos, el ojo izquierdo está en 20-200 y la presión estaba en 17. Si se dan cuenta, la verdad es que ahí no recuerdo, pero la excavación está amplia. En ese momento no tenía diagnóstico de glaucoma y el paciente solamente tenía una excavación amplia con presión de 17 y un antecedente de oclusión de vena central de la retina. Acá abajo pueden colocar, pueden ver que hay un edema macular y si se dan cuenta, por eso es una razón por qué los edemas maculares de las oclusiones casi la mayoría tienen líquido subretiniano, porque el componente inflamatorio está demostrado que es mucho más importante. En enero del 2017 que yo lo, del 2017 que yo lo vi, decidimos colocar unos Urdex prácticamente y este es el OCT al primer mes. Algo importante de los Urdex es que la inflamación, los pacientes se desinflaman muy rápido. Esto es una imagen del primer mes, la agudeza visual de 20-400 ha mejorado a 20-50 y en casi todas las imágenes les voy a poner la presión de los dos, porque realmente el paciente sí tenía presión de 21 esa vez que lo vimos, pero la del ojo derecho estaba en 18, donde nosotros no habíamos tocado absolutamente nada. Después, en el seguimiento del tercer mes, la visión mejoró hasta 20-40. Cuando el paciente tiene un antecedente de que tenía de 20-400, mejora 20-40 prácticamente en algunos meses, pues el paciente sabe que el medicamento le está funcionando. Y ahí la presión estaba en 21 en los dos. Entonces fue valorada por la glaucomatóloga y pues decidimos iniciar solamente IMO porque la presión no era tan, no era una presión elevada de forma severa. Entonces, esto, imagen, este es bueno, ahí fue el resultado del primer mes y aquí, él se lo inyectó en enero, exactamente al cuarto mes él viene por baja visual nuevamente. Y quien ha manejado oclusiones de vena central de la retina saben que son pacientes que se pueden inyectar 8 veces en un año, así dicen los estudios, el segundo año 6 veces, me refiero a con antiangiogénico. Y aquí el paciente refirió la baja visual. En mayo ya veía 20-200 y la presión con IMOT estaba en 16 y 13. Entonces el paciente ni siquiera, o sea, yo sé lo que es, el paciente me dijo, es que póngame el implante que me pone porque eso me hace mejorar la visión y definitivamente lo necesitaba. Ahí colocamos al cuarto mes de los Urdex. ¿Y por qué les pongo? Porque realmente se ha visto que los Urdex en algunos pacientes es muy raro el que llega a los 6 meses, en promedio puede tener un efecto entre 4 y 5 meses. Aquí al cuarto mes tenía edema macular recidivante y después aquí nada más les pongo las visiones de cómo se manejó porque aquí no tenía OCT, tercer día, 8 semanas y a las 12 semanas y como con un solo tratamiento de IMOT entre el tercero y las 8 semanas tiene presión más o menos de 16, 18 con un solo medicamento. A las 12 semanas al tercer mes, y esto es también importante saber cuándo esperar el pico de hipertensión de los Urdex. Está demostrado que entre 8 y 12 semanas pueden tener un pico de aumento de presión intraocular. Quien lo vaya a tener, ahí decidimos ya hacer un combinado con cada 12 horas y este es el edema macular, perdón, este es el OCT del tercer mes. Definitivamente vuelve a desinflamar y ahí llevaba su segundo Urdex. Después el paciente más o menos como al cuarto mes va otra vez por baja visual, entonces cada 4 meses sabemos que el primero Urdex y el segundo Urdex prácticamente le ha durado 4 meses, al cuarto mes 20-400, la presión en 13 solo con Comigan, de acuerdo con uno doble, y aquí volvemos a colocar el tercero Urdex. ¿Por qué pongo esto? Porque el paciente, o sea, no es, o sea, realmente no tenemos que tener miedo de poner 1, 2, 3. El efecto sobre la presión intraocular no es acumulativo, eso ya está bien demostrado. Y
Este es el seguimiento prácticamente al mes, el paciente mejora 20-70 y después, más o menos del tercero surdex, más o menos el seguimiento tercer mes, su agudeza visual 20-60, 20-50, ya al sexto mes no tenía, seguía con 20-50. Aquí no tengo CT porque cuando el paciente tenía buena visión, realmente sabíamos que no estaba inflamado. Y quiero que vean cuánto tiene de presión. Cuando aumenta 19, la glaucomatóloga decide agregarle el Critaltec y el paciente ahí, él ya tenía una catarata previa, sentimos que la catarata aumenta un poquito la posterior después de 3 surdex. Este es el OCT a los 6 meses del tercero surdex, o sea, ya no duró 4, y eso también se ha visto que conforme va pasando el tiempo que mantiene el efecto es mucho más grande. Aquí en el tercero surdex ya dura 6 meses, y esto fue ya en mayo, que él ni siquiera va por baja visual, el paciente va por una folicular. En ese momento la visión estaba en 20-100, no le tomé la presión porque tenía una folicular, pero lo cité a poquitos días, le dejamos antiinflamatorio, esteroide, y cuando vuelve a ir el paciente, unos 6 días después, la presión está en 24 porque había suspendido el Critaltec, porque él decía que el Critaltec era el medicamento que le ponía el ojo más rojo. Entonces este se lo sé, cuando vemos 20-150 y yo tengo un registro que ve mucho mejor, pues le tomamos un OCT, y aquí pueden darse cuenta que si el OCT todavía está pasando, no es una catarata tan grande, o sea, sí tiene catarata el paciente, pero todavía te permite valorar el polo posterior, y definitivamente ahí él me dice, o sea, es que me bajó, le enseñé el OCT, y ahí colocamos el cuarto surdex. Eso ha sido en mayo, prácticamente ahorita que estamos en julio, nada más tengo el seguimiento de junio. El de julio ahorita le tocaba, pero pues ni modo. Entonces ahorita, por ejemplo, podemos ver cómo el paciente definitivamente vuelve a resolver al mes, o sea, las 2 semanas tiene buena visión, mejora visión, pero aquí la visión, el mes pasado estaba en 20-100, la catarata es un poquito más grande, y es cierto, ahorita actualmente solamente se maneja con monolatan porque es intolerable al Critaltec, es intolerable al Covigan, se lo hemos estado como cambiando, ya hizo una alergia como a los hipotensores, y el único que está tolerando es libre de conservador, y el paciente tiene, después de 4 surdex, la presión en 14. Y este caso, o sea, es como para valorar los efectos secundarios, pero realmente no es lo común. La mayoría del resto de mis pacientes, ninguno ha tenido una crisis de hipertensión, y entonces cuando te pones a leer en la literatura, sí se ve que cuando se hizo el estudio de Safodex, que era como factores de riesgo, te decía que el paciente con glaucoma puede ser un paciente con mayor riesgo de una reacción de aumento de la presión intraocular, pero todas definitivamente manejables. Entonces, ¿con qué quedamos? Que, por ejemplo, si el glaucoma está controlado, pues no contraindica el uso de Ozurdex. Si el paciente es pseudofáquico y uno de los efectos secundarios es la catarata, pues tampoco no contraindica el uso de Ozurdex, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué hacer cuando vemos entonces un paciente con edema macular diabético? Sí, sabemos que el antiangiogénico es un medicamento totalmente útil, es efectivo, es rápido, trabaja en el mediador de factor de crecimiento endotelial, pero algo es importante, cuando nosotros vemos los resultados de edema macular, siempre los tomamos de los estudios multicéntricos, y la realidad es que el número de inyecciones que tú manejas en un estudio multicéntrico o en un estudio, en un ensayo clínico controlado, los datos o los estudios de vida real se ve que no son los mismos. Si en un estudio más o menos en un estudio controlado se tienen que inyectar 8 veces, cuando tú ves la diferencia, los pacientes no pueden, a veces no se inyectan 8 veces. Entonces los resultados no son los resultados del estudio clínico controlado no son comparables con los estudios de vida real. Y sí, en el protocolo I, que era como de los que más manejaba el manejo de los 3 antiangiogénicos en el paciente con edema macular diabético, se vio que el 40% de los pacientes no respondían, o eran respondedores subóptimos o no respondedores al tratamiento con Ozurdex, perdón, al tratamiento con factor de crecimiento endotelial. Entonces, las guías europeas dijeron, bueno, vamos a hacer como un algoritmo en quienes podemos recomendar el uso del el manejo del edema macular.
Y esta es lo que está reportado en el algoritmo que ellos publicaron en el 2017 y decía, bueno, el edema macular extrafoveal, síguelo tratando con láser. Si es extrafoveal, el láser sigue siendo una buena opción. El gran problema es cuando el edema macular es con involucro foveal. Entonces aquí, definitivamente, si el paciente tiene un antecedente de un problema cardiovascular o de un evento cardiovascular, tengan cuidado con el uso. Puede ser que es cierto que ni el Lucentis ni Aflibercept sea la causa del posible infarto o de enfermedad vascular cerebral, pero si se lo colocan y pasa, pues entonces sabemos, nosotros vamos a ver si sí o no fue asociado. Entonces en esos pacientes que tengan 3 meses previos un antecedente de este tipo, es mejor utilizar como primera línea los Urdex, definitivamente, y cuando el paciente no tiene ese factor o ese antecedente de un evento cardiovascular, pues son dos: pseudofáquico y fáquico. En el pseudofáquico las guías refieren que vale la pena empezar con el uso primario de Osurdex, pero también el factor de crecimiento endotelial sigue teniendo su papel. O sea, no quiere decir, o sea, no se trata de convencer que ahora todo es Osurdex, no, es ver qué pacientes se pueden beneficiar más con el uso de Osurdex. Los pacientes fáquicos no es una contraindicación el uso de Osurdex, más si es un paciente que ya tiene catarata, porque saben que es un paciente que va a terminar en una cirugía de catarata, o si el paciente tiene catarata y edema macular, pueden hacer la cirugía de catarata y en la misma cirugía dejar un implante de Osurdex y no estarlo inyectando cada mes durante 4 o 5 veces. Entonces, el paciente es vitrectomizado, se ha visto que el efecto de Osurdex también es importante, y pues el edema macular traccional, que sabemos que el tratamiento quirúrgico es lo más importante. De todo esto, pues nosotros podemos ver en qué pacientes pueden responder un poquito más a Osurdex. Entonces, existen biomarcadores que sabemos que el biomarcador va a decir, pues un buen pronóstico, a este le va a ir mejor, a este le va a ir mal, y todos sabemos que si ese paciente tiene una pérdida o la línea de fotorreceptores está perdida, la línea elipsoide, pues el pronóstico visual es peor. Pues existen así biomarcadores para el tratamiento o a quienes les puede ir un poquito más con Osurdex. ¿Quién sabemos que debemos de pensar en el uso de Osurdex? Quien lleva más, o sea, si ya lleva 3, 4, 5 inyecciones con antiangiogénico y no es un respondedor óptimo, pues hay que ofrecerles algo más. O sea, cambiarle un switch de un bevacizumab a un Lucentis o de un Lucentis, no, o sea, hay que buscar otra vía de tratamiento para el manejo de este edema macular. Y sobre la agudeza visual, esto, bueno, ahorita voy a platicar sobre la agudeza visual, solamente quería comentarles que cuando empezó todo el tratamiento de los Osurdex, la mayoría de los pacientes ya eran súper tratados por antiangiogénico. Entonces, cuando tú colocabas y los resultados de los Osurdex eran en edemas maculares refractarios, obviamente era un paciente que tenía peor pronóstico visual y aún así estos pacientes respondieron bien o hubo disminución del grosor foveal. Y esta parte de esta tabla, que es lo que nos trata como de decir en un post-hoc o en un análisis posterior al protocolo I, es que si el paciente con el tratamiento que sea, Osurdex, factor de crecimiento endotelial, si en el tercer mes, o sea, la respuesta final después de 38 semanas se va a obtener durante los primeros 3 meses. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le ponen 3 inyecciones a su paciente y no mejoró visión, casi es seguro que no va a mejorar visión aunque le pongan 20, porque en el protocolo I se vio que la respuesta a cualquier tratamiento, sea antiangiogénico o sea con Osurdex, te puede predecir una respuesta a largo plazo. Entonces, si en los primeros 3 meses no le respondió a un anti-PDGF, pues entonces valdría la pena pensar en cambiar el tratamiento. Otro que vemos en el OCT es muy útil para ver qué pacientes pueden responder más, qué pacientes no. Y lo que sí se dice es que si las capas internas en un OCT, tú las ves bien segmentadas, que puedas diferenciar la capa de fibras nerviosas, la capa nuclear interna, que estén bien segmentadas, el paciente no tiene algo que le llaman DRIL, que es desorganización de las capas internas de la retina. Y se vio que los pacientes que tengan DRIL pueden responder mejor al tratamiento con Osurdex. O sea, les puede ir mejor con Osurdex que con otro tipo de tratamiento.
Y los pacientes, en algunos casos, si llegan a utilizar el angio-CT, los pacientes que se ve más pérdida del plexo profundo en un angio-CT pueden responder mucho mejor al tratamiento con los OCT. Entonces, sí existen fenotipos de qué vemos en el OCT y qué nos puede decir quién puede responder mejor, incluido el líquido subretiniano, la presencia de Brill, la integridad de los fotorreceptores, que esa la conocemos, cómo vemos el plexo profundo en un angio-CT, y definitivamente el ir identificando qué patrones en un CT pueden responder más a uno u otro, nos va a hacer pensar si en algunos pacientes vale la pena como primera instancia o como primera elección el uso de los OCT. Esto todo que hemos platicado, ¿se aplica en la vida real? ¿Sí? Este metaanálisis te dice que aparentemente en todos estos estudios el implante de Ozurdex, aún en pacientes que no respondieron adecuadamente, siempre favoreció a una mejoría estructural y algunas funcional favoreciendo al implante de dexametasona. Y bueno, entonces definitivamente sí debemos de saber si ese paciente, cuánto tiempo lo vamos a dejar con ese edema macular. Y definitivamente, ¿por qué tenemos que tener una intervención un poquito más temprana? Porque si sabemos que ya platicamos todas estas cosas, de que el 40% no responden, que este medicamento puede ser eficaz en pacientes de inicio, o sea, como primera elección, refractarios, crónicos, en pacientes con antecedente de infarto, que la elevación de la catarata las podemos esperar, sí, y pueden ser manejables. Y que si después de 3 tratamientos con un antiangiogénico no mejora, o que esos 3 inyecciones en los primeros 3 meses te pueden predecir los resultados a largo plazo. Y así, pues podemos concluir cuándo considerarlos en primera línea. Definitivamente, ojo pseudopático, creo que vale la pena considerarlo como primera línea de tratamiento cuando la respuesta sea subóptima a un tratamiento con un antiangiogénico, así el cristalino sea claro. O sea, el cristalino claro no debe de contraindicar el uso de Ozurdex, el glaucoma controlado no puede contraindicar el uso de Ozurdex, pero sí hay que tener esos factores presentes. Y definitivamente los que no respondan a cualquier otro tratamiento, un paciente con recién infarto y pacientes que a lo mejor no puedan acudir en forma mensual, aunque no crean, yo no solamente ofrezco el antiangiogénico, yo les doy las opciones de los dos, y el paciente a veces dice, no, pues es que cada mes estarme inyectando, o estarse inyectando cada 4 meses o cada 5 meses, dependiendo del paciente, pues definitivamente puede ser una mejor opción. A veces hasta como mercadona, el paciente va a decir, no, el doctor me tuvo que inyectar 4 veces para estar mejor, y el otro doctor nada más me inyectó una porque me inyectó Ozurdex. Entonces hasta esta parte uno tiene que estar, pero definitivamente lo más importante es la respuesta funcional. Y los ojos vitrectomizados, definitivamente el Ozurdex debe considerarse como primera opción. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, ¿alguien ha colocado Ozurdex? No, yo tengo una pregunta. ¿Podemos abusar de ti? No sé si tengas por aquí algo, por ejemplo, bueno, nos queda claro que si esta con una botella se el uso de láser micropulso, aquí la idea entiendo que no es quemar, sino mejorar el exterior pigmentado y tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Pero sí me gustaría mucho si tuvieras 2 imágenes así que nos quedaran muy claro el OCT, cuando vemos un OCT, a ver, este es para angiogénico de primera y este es... Pues yo creo que no, porque por ejemplo, la decisión de poner antiangiogénico sigue siendo, o sea, hay pacientes de primera elección, diabético tipo 1, cristalino claro, tiene 30 años, ¿para qué hacerle? O sea, la de los Ozurdex va a formar catarata, sí, pero sí, no la va a formar en el primero ni en el segundo. Casi siempre está demostrado que como a los 18 meses es el promedio en el que puede presentarse los Ozurdex. Puede presentarse la catarata, no. O sea, no es una como lista. O sea, es saber qué factores
puedes tú ver en el OCT y decir, esto es más inflamatorio. Le puede ir. Y eso es la imagen que pusimos del líquido subretiniano y de, más que nada, la presencia de líquido subretiniano y la presencia de puntos hiperreflécticos en esta parte. Por ejemplo, habla como del drill. Si tú te das cuenta, aquí tú puedes como segmentar bien esta capa y esta capa. O sea, sabes cuáles son la capa de fibras nerviosas y cuál es la nuclear interna. Si tú más o menos te fijas en esta zona, ahí no puedes segmentar las capas internas. Entonces, si el paciente tiene drill, puede beneficiarse más como los sueles. Pero definitivamente no quiere decir que el antiangiogénico no, o sea, el antiangiogénico sigue siendo de primera elección en muchas situaciones. El punto es tener otra opción para los pacientes que pues no van a responder. ¿De acuerdo? El láser micropulsado era lo que... ¿tienen aquí el láser micropulsado? Ok, bien. Lo que te voy a decir una cosa, cuando nosotros... Yo te voy a decir, les puedo decir sinceramente que yo creo que el papel del láser micropulsado en el único lugar donde está teniendo, y esta mi respuesta es en serosas centrales. El láser micropulsado es como algo que tú tienes que ver, porque como el paciente con edema macular, si tú tienes una edema macular de más de 400 micras, el láser muchas veces no pega, o sea, no puede pasar a más de 400 micras. Entonces, la perspectiva que hemos tenido como en el hospital, porque nosotros hicimos un protocolo de edema macular diabético con micropulsado, es que la verdad no es que les vaya tan bien, o sea, porque también puede ser otros factores, ¿no? El control sistémico, muchísimas situaciones, pero yo creo que el láser micropulsado, no hay mucho. O sea, en México, el único lugar donde puedes poner un láser micropulsado es en el ABC de Santa Fe. Sí, no, el ABC de aquí Observatorio y ahorita la luz porque lo compró. Pero no hay láser micropulsado en mucho lado. A lo mejor algunos lo deben tener como en la parte privada, como en Querétaro, como salteaditos, pero realmente yo no soy tan creyente de láser micropulsado. O sea, todavía algo no me convence, menos para la retinopatía diabética, él es donde me convence menos, y si algo me convenciera sería para serosas centrales nada más. Entonces yo sí sigo creyendo que el manejo de, obviamente el control sistémico está entre antiangiogénicos y con los ODEX. Además, así como, ¿ponen el antiangiogénico en consultorio o en quirófano? ¿Todos ponen en quirófano? Porque, por ejemplo, bueno, allí en algunas situaciones nosotros tenemos que tener un cuarto de procedimientos. La verdad es que es raro que nosotros ponemos en quirófano porque pues nada más es como mucho, a lo mejor los de aseguradora, pero por ejemplo esto se los quería mencionar porque tanto el antiangiogénico como los urdex muchas veces los tenemos en el cuarto de, o sea, en el consultorio, en el cuarto que tú tengas para el uso de antiangiogénicos, no es algo que tengas que meterlo al quirófano para poner unos urdex. La verdad es que la técnica es súper noble, es igualito que pusieras un troca. Que yo de residente llevo uno del hospital militar, ahí sí ponen los urdex, pero no sé si nos puede recordar un poco la técnica. Los urdex es igual, bueno, cuando entran al vitrecto, como si pusieras el trocar temporal inferior. A mí me gusta nasal inferior, porque nunca superior, porque cuando es un paciente con vítreo, muy probablemente se quede arriba y el paciente lo ve más. Entonces lo que hacemos antes, al inicio, cuando poníamos los urdex, les poníamos un poquito de lidocaína subconjuntival ya. O sea, ya nos dimos cuenta que es igual que le pongas un trocarcito, top ponti, ponemos como en el hisopo ponti para impregnarlo un poquito, le sobamos ahí unos 30 segunditos, un minuto, desplazas un poquito la conjuntiva como en un trocar que vas a poner con el hisopo, mides 3.5 igual, si es fáquico, pseudofáquico, 3.5 y tiene un bisel. Entonces el bisel igual, como lo ven en el trocar, entra a 45 grados, después lo rectifican igual que un trocar, entra y cuando entre y ya vean toda la aguja adentro, denle el clic. Tengan mucho cuidado cuando le quiten el seguro, porque cuando le quiten el seguro, si por error aprietan el clic, se salen los urdex y no hay forma humana de meterlo, o sea, ya perdieron mucho dinero. Entonces, es muy importante estar como muy cuidado de usar el dedo, de no estar cerca del botón donde se aprieta,
porque sí pueden ocasionar, a veces erróneamente se toca. Entonces, yo lo pongo nasal inferior, a mí me gusta nasal inferior, porque realmente siento que ni le va a llegar mucho a la fobia, a la parte temporal, lo va a ver menos y muchas veces no lo ven. A veces lo pongo y a veces aunque se quede abajo de la arcada temporal inferior y se asoman y lo ven, el paciente se va a su casa y al otro día ya se desplazó hacia abajo, y más en los vitrectomizados. En los vitrectomizados pónganselo arriba, no hay problema, así se va a ir, como ya está vitrectomizado, luego se va por gravedad. Entonces nasal inferior 3.5, Ponti, su hisopo y igualito que un trocar de cuando lo pongan, porque van a ver algunos videos, gracias a Dios nunca nos ha pasado, que cuando lo rectifican muchas veces al rectificarlo lo dirigen hacia arriba. Entonces hay como 2 o 3 videos en YouTube cómo se fue a clavar al cristalino. Entonces siempre igual, pero siempre dirigido igual que el antiangiogénico hacia el nervio. ¿De acuerdo? Doctora, en ese año de tratamiento hubo un lapso más prolongado de efectividad. ¿A qué se le adjudica si no se almacena el producto? Si no se... Al control, por ejemplo, es el paciente diabético igualitito, ¿no? O sea, hay muchos factores. Si el paciente está más controlado, pues a lo mejor va a tardar, va a haber unos que le dure 4 y hay unos que le dure 5. Yo te voy a ser sincera, nunca he visto uno que le dure 6. Solamente lo que sí es que más de lo que después lo pongas más separado, yo creo que tiene que ver más con la historia natural que con el medicamento en sí. Porque lo puedes ver, por ejemplo, cuando vemos como cuántas inyecciones le tienes que poner a un paciente con oclusión de vena central o el edema macular, ¿no? El RAI, te dice 8 inyecciones primer año y el siguiente 6 y el siguiente 4. O sea, la cantidad de inyecciones va bajando porque muy probablemente va relacionado a la historia natural de la enfermedad. ¿Hay algún caso que lo haya tenido que quitar? Es que no hay... Porque mira, si tú vienes, ¿cuál es el efecto secundario más grande? Sería hipertensión y catarata, ¿no? Entonces, cuando tienes la hipertensión, pues ¿qué vas a hacer? A lo mejor si en ese paciente, ¿para qué quitas el implante si va a durar 4 meses? El pico más grande de hipertensión se presenta como entre las semanas 6 y 8 y eso es también importante. ¿Cada cuándo ves unos Surdex? En los Surdex, lo bueno es que también no lo ves tan seguido. Si tú lo inyectas, está recomendable. Bueno, yo sí los veo la primera semana por riesgo de endofta, que nunca he visto una endofta por los Surdex, nunca. Por algo de ser antiinflamatorio, dexametasona, esteroide, no sé, no he visto ninguna endofta, pero imagínate que lo pones, yo siempre los veo la primera semana y de ahí casi siempre los veo entre las semanas 6 y 8, que es cuando tienes que esperar el pico de hipertensión, y de ahí al mes 3 o mes 4. El primero Surdex siempre al mes 3, porque no sé si le va a durar 3 meses a los Surdex, el efecto, o 4 meses. Pero si yo sé que ya me duró el 4.º mes, si yo vuelvo a inyectar a ese paciente un segundo Surdex, ya sé y entonces ya lo cito hasta el mes 4. Entonces prácticamente a lo mejor las consultas pueden ser un poquito más espaciadas que cuando estamos cada mes poniendo una antiinflamatoria. Cuando pones el Surdex, el siguiente estudio, ¿a cuántas semanas o meses lo tienes que mandar? Yo te voy a decir, a estos porque pues, aquí tenemos que tener como historial, ¿no? Casos, ¿no? Pero la verdad, OCT al mes 3. Al mes 3. O sea, no es necesario verlo al número. Sí, ando con la agudeza visual. Exactamente. Y obviamente que tú veas que al mes 3 tú le tomas el OCT y está totalmente desinflamado y sigue viendo 20/400, y va a ser lo mismo con antiangiogénica. O sea, sabemos que ese paciente tiene un mal pronóstico visual, pero ya por otras situaciones, ¿no? O sea, por daño neuronal. ¿De acuerdo? Bueno, pues no hay nada, ya vamos a cenar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias,